empezar. Hoy vamos a ver ecuaciones diferenciales de segundo orden, no homogéneas, el método variación de parámetros. Porque quiero que me confirmen, pero creo que la última clase hicimos como muchos ejemplos, digamos, para ver los distintos casos del método coeficientes indeterminados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hicimos eso la clase pasada? Sí, profe. Perfecto, entonces hoy vamos a hacer el otro método y con eso se termina coeficientes indeterminados, ecuaciones diferenciales. Voy a poner a grabar. Ahí está. Les voy a pedir que pongan presente a todos. Perfecto. Y voy a compartir unas pantallas para que veamos este tema. Bien, están viendo ahí un PowerPoint. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Bueno, esta última parte del PowerPoint de ecuaciones diferenciales de segundo orden, me encantó eso de Benjamín. ¿Están viendo? Sonó tremendo. Bien, en esta segunda parte vamos a recordar que tengo una ecuación diferencial de segundo orden no homogénea, o sea que no está igualada a cero, sino a una función de x. Es lineal porque la incógnita y sus derivadas están elevadas a la primera potencia, no dice al cuadrado ni al cubo, ¿ok? Y P y Q son constantes, por eso es a coeficientes constantes. El coeficiente de la derivada segunda siempre es 1. P y Q podrían llegar a valer 0, son cualquier número real, pero este coeficiente siempre vale 1 con el fin de que me asegure de que es una ecuación diferencial de segundo orden, de que no se va a anular jamás el coeficiente que lleva la derivada segunda. Y habíamos dicho que la misma ecuación diferencial, pero igualada a 0, en lugar de a una función de x, se llamaba homogénea asociada. Y habíamos demostrado que para encontrar la solución general de la no homogénea que me dieron, tengo que calcular la solución general de la homogénea asociada y después le sumo una solución particular de la que me dieron de la no homogénea. La solución general de la homogénea asociada ya sabemos calcularla con el método de la ecuación característica. ¿Se acuerdan? Hay 3 casos. Y uso, dependiendo de si las raíces son reales distintas, la forma de la solución general o reales iguales o complejas conjugadas imaginarias, de acuerdo a eso, a las cuales son las raíces de la ecuación característica, determino la solución general de la homogénea asociada. Y ahora me falta encontrar una solución particular de la no homogénea. Y para eso veíamos, la clase pasada vimos el método de coeficientes indeterminados y hoy vamos a ver el método de variación de parámetros. Y con eso listo, se acaba.
Bueno, entonces, para coeficientes indeterminados, yo me tenía que acordar que la solución que yo proponga, la solución particular, tiene que tener la misma forma que el lado derecho de la ecuación diferencial. Y después que la proponga, tengo que ir a ver una condición. No sé si se acuerdan, por ejemplo, en este caso tengo que ver si beta i es raíz o no, yo propongo, y si beta i, voy y miro en la condición, resulta que era solución de la ecuación característica, voy a tener que multiplicar esa propuesta por x, después siempre reemplazaba en la ecuación general que me dieron, porque tiene que verificarla, a esta solución que yo propongo, y con eso puedo calcular los coeficientes A y B que no pueden quedar acá así indicados. Cuando se trata de una solución particular, tengo que conocerlos. Bien, eso era lo que hicimos la clase pasada. Y eso resulta que servía para 5 casos, cuando era el lado derecho de la ecuación diferencial una constante, un polinomio, una constante por una exponencial, un seno o un coseno, y el producto de un seno o un coseno por una exponencial. Y cualquier otra combinación que yo quiera hacer de sumas o productos de estos casos. Pero si en el lado derecho de mi ecuación diferencial resulta que hay una r de x, digamos, resulta que es logaritmo neperiano, tangente, secante, o cualquier otra función que se les ocurra, por ejemplo, una que tenga una fraccionaria, que tenga x en los denominadores. Entonces no voy a poder aplicar coeficientes indeterminados. Y voy a tener que aplicar, que es más fácil, coeficientes indeterminados. ¿Por qué es más fácil, profe? Si era larguísimo. Es más fácil porque no hay que hacer integrales. Solamente derivo, reemplazo y saco unas cuentitas que tenían que ver con resolver sistemas de ecuaciones. ¿Se acuerdan de eso? Pero nunca tuve que resolver una integral. En cambio, en variación de parámetros, el método es excelente porque sirve para resolver cualquier ecuación diferencial de segundo orden no homogénea. Pero el conflicto es que acá voy a tener que calcular alguna integral. Se acabó lo que se daba, que hasta acá veníamos chocho, que en ecuaciones diferenciales de segundo orden tenía que hacer integrales como las de primer orden. Bueno, acá con el método de variación de parámetros voy a tener que hacer integrales. Pero bueno, lo buenísimo de este método es que sirve para cualquier ecuación diferencial, todas las que hemos de segundo orden no homogénea, ¿no? Todas las que resolvimos la clase pasada se podían resolver con variación de parámetros también. ¿Y por qué no usamos este método y en vez de que nos enseñe dos métodos distintos? Este método es engorroso en general y el otro es más sencillito. Entonces, cuando uno puede aplicar el método sencillito, aplica el sencillito. Y si no puede aplicar el sencillito, se va al engorroso. Ahora, el engorroso, variación de parámetros, resulta ser más poderoso también porque sirve para cualquier caso. ¿Y cómo hago acá para encontrar la solución particular? Ahora ya no miro más el segundo miembro de mi ecuación diferencial, que yo antes miraba el segundo miembro y decía, ah, es un polinomio en X, tengo que proponer un polinomio en X del mismo grado. Ah, es un seno o un coseno, tengo que proponer A seno más B coseno. Acá no tengo que mirar el segundo miembro. Acá tengo que mirar la solución general de la homogénea asociada, que me daba algo así. Y estos parámetros C sub 1 y C sub 2, acuérdense
que esto es una familia de infinitas funciones. En realidad, esta solución general no es una función, son infinitas funciones dependiendo de cuál es C sub 1 y cuál es C sub 2, que son constantes. Esas son constantes arbitrarias. Lo que yo voy a hacer ahora para el método de variación de parámetros es tomar esta misma solución general y hacer variar estos parámetros. Por eso se llama método de variación de parámetros. Voy a pensar que C sub 1 y C sub 2, que les llamo acá B sub 1 de X y B sub 2 de X, son variables, no son más constantes. Decime, Luciana. El Y sub 1 y el Y sub 2, estos son cuando resolví la ecuación característica, digamos, esto es solución general de la homogénea. Resolví la ecuación característica, volvamos Claro, un pero no poco. son exponenciales. A veces sí, a veces son senos y cosenos. Ah, claro, por eso lo pone I. Por eso, ¿cómo? Por eso lo pone I, porque puede ser seno, puede ser exponencial. Claro, porque es cualquier función Ah, de X en principio, ¿sí? No puedo obligarla a que sea sí, exponencial. sí. Son dos exponenciales, estas dos, cuando me da raíces reales distintas. Si no me da raíces reales distintas, si me da raíces iguales, reales iguales, una es una exponencial y la otra es una exponencial por X. Y si me da complejas conjugadas imaginarias, una es un seno y la otra es un coseno por una exponencial en ambos casos. Así que no es que siempre van a ser exponenciales. ¿Estamos? Sí, sí. En general, vamos a decir, son dos funciones de X. Y lo que voy a hacer ahora es que estos coeficientes C sub 1 y C sub 2 los voy a considerar variables. Les voy a llamar B sub 1 de X y B sub 2 de X. Y yo tendría que poder calcular estos dos, B sub 1 de X y B sub 2 de X. Entonces, con eso voy a tener cuál es mi solución particular de la no homogénea. Para no andar con B1 de X, Y1 de X, B2, que es muy larga la notación, la forma de escribirlo, voy a escribir simplemente B sub 1, Y sub 1, B sub 2, Y sub 2, pero son todas funciones de X. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y esto es esto que yo quiero calcular, lo que yo no conozco de acá es B sub 1 y B sub 2. Como es una solución particular, tengo que conocer B sub 1 y B sub 2, que además en este caso no son números, son funciones de X. Entonces, ¿cómo hago? Tengo dos incógnitas, voy a necesitar mínimo dos ecuaciones. Entonces voy a fijar dos condiciones, digamos, que las voy a representar con dos ecuaciones. La primera condición es que esa solución particular que estoy buscando tiene que verificar la E2. O sea, tiene que ser solución de la no homogénea. De la no homogénea. ¿Estamos? Y luego voy a imponer otra condición más. A ver, ¿qué condición? Bueno, vamos a hacer la derivada de esta Y sub P. Como ambas B1 y Y1, B2 y Y2 son funciones de X, cuando yo quiera derivar y obtener Y' sub P, voy a tener producto de dos funciones. Entonces, la derivada de la primera por la segunda, más la primera por la derivada de la segunda. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe.
Y acá lo mismo, la derivada de la primera por la segunda más la primera por la derivada de la segunda. Ahí tengo escrita la derivada, ¿ven? Derivada de la primera por la segunda más la primera por la derivada de la segunda en el primer término de Y sub P. Y para el segundo término, derivada de la primera por la segunda más la primera por la derivada de la segunda. Entonces esa es la derivada de la solución particular. Pero es muy larga. Entonces, para simplificar los cálculos, se introduce, se agrega una condición arbitraria, algo que me la haga más cortita y más facilonga. Bien, la segunda condición que quiero imponer, a esta la impongo porque me conviene, es que B'1, Y1 y B'2, Y2 dan 0 sumadas. Cosa que me quedan nada más que estas dos. Es decir, esta era Y sub P, esta va a ser Y' sub P, porque a estos dos términos los voy a eliminar. Con eso corté la derivada por la segunda condición. Y ahora derivo de nuevo, porque necesito la derivada segunda. Y entonces pongo de nuevo la derivada de la primera por la segunda, más la primera por la derivada de la segunda. Y acá otra vez, la derivada de la primera por la segunda, más la primera por la derivada de la segunda. Una vez que tengo cuál es mi solución particular, cuál es su derivada y cuál es su derivada segunda, puedo reemplazar en la ecuación diferencial no homogénea y la tiene que verificar por la primera condición. Entonces voy a hacer ahí el reemplazo y acá puse todo esto que está acá, hasta ahí, es la derivada segunda más P por la derivada primera más Q por la función Y sub P. Y eso tiene que dar R de X porque tiene que verificar mi ecuación diferencial. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Bueno, ahora todos los que están con coloradito, ¿ven? B1Y1, 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 los que tienen B1Y1, los voy a, digamos, a asociar entre ellos, los acomodo adelante acá. Todos los que tienen B2Y2, 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 los pongo a continuación. Y me sobran los que tienen las dobles derivadas primera y dos derivadas segunda. Eso los dejo al final. Y me fijo, si le saco factor común B sub 1 a estos tres primeros términos, lo que me queda en el paréntesis vale 0, porque Y sub 1 verifica la homogénea asociada, es solución de la homogénea asociada. Y si saco de acá factor común B sub 2, lo que me queda en el paréntesis es 0, porque Y sub 2 es la otra solución particular de la homogénea asociada. Y sub 1 es una de las soluciones particulares de la homogénea asociada y Y sub 2 es la otra. Así que estos dos primeros términos, todo esto se hace, todo eso se hace 0. Y me queda estos que tienen las derivadas primeras solamente. Bien, entonces tengo que B1Y1, B2Y2, todos derivadas primeras son iguales a R de X. Acá lo puse, ¿ven? Y eso se cumple
porque yo obligué en la segunda condición que esos productos den 0. ¿Se acuerdan? Porque me quedaba cómodo. Con eso tengo dos ecuaciones, conseguí armar dos ecuaciones que tienen dos incógnitas. Mis incógnitas son B'1 y B'2. Porque yo a Y sub 1 y a Y sub 2 los conozco, son las soluciones particulares de la homogénea asociada. Entonces sus derivadas también las conozco, si quiero, pero no conozco B1 y B2, así que no conozco sus derivadas. Bueno, yo con este sistema voy a poder calcular B'1 y B'2. Ojo, yo no quiero B'1 y B'2, yo quiero B1 y B2, pero bueno, si tengo B'1 y B'2, después calcularé integrando, y ahí viene que hay que hacer la integral, cuál es B1 y cuál es B2. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Profe, ¿puedo repetir por qué se hacía 0? ¿El primero? Hago esto. No, hay eso. Porque Y sub 1 verifica la homogénea asociada. Es solución particular de la homogénea asociada. Entonces la verifica a la homogénea asociada. Y sub 2 también es la otra solución particular de la homogénea asociada. Ahí entendí, profe, gracias. No, no hay problema. Entonces ahora voy a resolver este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Acuérdense cuáles son las incógnitas. Entonces, si B'1 es incógnita y B'2 es incógnita, Y sub 1 y Y'1 son los coeficientes de esta incógnita. ¿Hasta ahí vamos bien? Y Y2 y Y'2 son los coeficientes de la otra incógnita. Voy a resolver este sistema por determinantes y entonces en el denominador yo tengo que poner un determinante que lleva los coeficientes de las incógnitas. Un determinante que tenga esto y esto. Bien, ahí está esto que es el determinante principal en el sistema de ecuaciones, tiene los coeficientes de las incógnitas. ¿Hasta ahí vamos? Ese determinante del denominador en particular se llama determinante browniano. Y resulta que siempre va a dar distinto de 0 porque nosotros habíamos pedido que Y sub 1 y Y sub 2 fueran linealmente independientes. O sea que una no se puede expresar en función de la otra, digamos. Su cociente es distinto de una constante, es una función de X. Eso es ser linealmente independiente. Entonces sus derivadas también son linealmente independientes y por eso este determinante jamás va a valer 0. Eso está bueno porque como está en el denominador, no puede ser 0. Bien, ya tengo armado el determinante del denominador que se llama browniano, que estoy segura que siempre es distinto de 0 porque estas soluciones particulares tienen que ser linealmente independientes. Ahora tengo que armar el determinante del numerador. Para eso, copio la columna de los coeficientes que no son de los coeficientes de esta incógnita. Fíjense, vamos a volvernos a la filmina anterior, los coeficientes de B sub 1 son estos dos. Esos no los copio. Copio la columna de los otros coeficientes. Entonces, los coeficientes estos no los copio. Copio la columna de los otros.
¿Y acá qué va a poner en lugar de esos coeficientes que no copió? Voy a poner los términos independientes. O sea, el 0 y el R de X. Reemplazo esos coeficientes por 0 y R de X. Y para la otra incógnita lo mismo. Copio la columna de los coeficientes que no son los coeficientes de la incógnita que estoy calculando. A esos los copio. Y a los coeficientes de la incógnita que estoy calculando, los reemplazo por los términos independientes. Bueno, entonces ahora podríamos resolver estos dos cocientes y vamos a saber cuánto vale B'1 y cuánto vale B'2. B'1 vale, en el denominador voy a poner W para abreviar, que quiere decir browniano. Y en el numerador es diagonal principal, que da 0, menos diagonal secundaria, o sea, menos Y2R de X, sobre esto que es el browniano. Y acá lo mismo, diagonal principal Y1 por R de X, menos 0, que es la diagonal secundaria. Dígame, Ronaldo, que levantó la mano. ¿Un accidente? Bueno, entonces tengo B'1 y tengo B'2. Pero yo no quiero B'1, quiero B1. Ok, entonces pienso, esto es diferencial de B1 sobre diferencial de X. Paso el diferencial de X al otro miembro, integro y listo, me queda eso. Acá lo mismo, yo no quiero la derivada, yo quiero la función. Bueno, no hay problema, integro ambos miembros y obtengo eso. ¿Hasta ahí vamos? Profe, Sí. ¿cómo se determinaban las columnas del numerador en B1' y ahí? Bueno, supongamos que acá no tengo nada. Yo, cuando quiero calcular B1, acá pongo siempre todos los denominadores, aunque hubiera 20 incógnitas, todos los denominadores son iguales, son los coeficientes de las incógnitas. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Los numeradores, ¿cómo los escribo? Bueno, los numeradores se escriben así. Las columnas que no estoy calculando, esto en B1 tiene coeficientes Y1 y Y2. Las columnas de la incógnita que no estoy calculando, la copio. O sea, acá sería así. La columna, acá estoy calculando B2. Los coeficientes de B2 son Y2 y Y'2. Entonces acá, a esa columna no la copio. Y acá estoy calculando B1. Estos son sus coeficientes. A esa columna no la copio. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Bueno, ¿y qué voy a poner en estos agujeros? Los términos independientes. Los términos independientes son los que no tienen incógnita. Estos no tienen las incógnitas. ¿Estamos? Sí, ahora sí, profe, gracias. Entonces acá voy a completar con los términos independientes. Bueno, ahora que tengo despejado, ahora sí se entiende cómo obtuve B'1 y cómo obtuve B'2 y a partir de ahí, integrando, voy a obtener B1 y B2. Esa parte sí. Hay alguien que tiene el micrófono abierto y no le estoy entendiendo lo que dice.
Ronaldo, ¿podés apagar tu micrófono, por favor? Ronaldo, apaga tu micrófono. Gracias. Ok, Usted puede silenciarlo también, profe. sí, es lo que estoy por hacer. No estoy encontrando dónde silenciarlo, pero bueno, a ver. Ahí está, desactivar el audio de pobre. Bueno, me da cosa hacer esas cosas a mí. Me parece que es mejor pedirlo que imponerlo, pero bueno. Bueno, ¿hasta ahí vamos bien? Por ahora sí. Bien. Entonces, lo único que hay que acordarse acá es que cuando yo quiero calcular b sub 1, o sea, una de las incógnitas, es menos la integral de la otra, de la que conozco, que no acompaña, por r de x sobre el browniano. Y cuando calculo b sub 2, también es la otra, la que no acompaña a b2, sobre r de x, r de x sobre el browniano, pero no lleva signo menos. O sea, una de las dos, no importa cuál, pero una de las dos tiene que tener signo menos. Yo siempre uso que la primera tenga signo menos, cosa de no olvidarme, el signo menos no viene, empiezo, pongo menos, y después la otra no le pongo signo menos, pero es lo mismo cuál es B1 y cuál es B2. Bien, una vez que tengo B sub 1 y B sub 2, tengo ahora B sub 1 y B sub 2, los reemplazo acá y tengo la solución particular que ando buscando. A esta solución particular le tengo que sumar la solución general de la homogénea asociada y listo. Tengo la solución general de la no homogénea. Acá les pongo como último comentario, es la última filmina esta. El método de coeficiente indeterminado solo se aplica en los casos en que el lado derecho, que es r de x, es constante, polinómica, exponencial, sinusoidal, que quiere decir seno o coseno. Una sinusoide es un tipo de curva. La curva del seno o la curva del coseno son la misma, solo que están como desfasadas. ¿Se entiende eso? Esas curvas se llaman sinusoides. Por eso, si es una sinusoidal o una combinación de sumas y productos de constantes polinomios exponenciales, sinusoidales, etc. Solamente en esos casos. El método de variación de parámetros, que es el que vimos hoy, sirve para cualquier caso de r de x. Pero si el browniano me llega a dar un número distinto de 1, lo que me queda para integrar suele ser bastante engorroso. No es que no se pueda, pero suelen ser integrales engorrosas de resolver. Nosotros ahora vamos a ir a la parte de, o sea, si el denominador acá llega a ser distinto de 1, me llega a dar una función de x media engorrosa, esta integral puede ser difícil de resolver. Ahora nosotros vamos a ir al Word. ¿Estamos ahí? ¿Ven un Word? Sí, profesor. Sí, profe, se ve bien. Bueno, voy a darles 5 minutitos, no sé, y 20. A las y 20 volvemos. Hacemos 2 o 3 ejemplos, 3 creo que son. Y acabamos ecuaciones diferenciales, los dejo libres. ¿Estamos? Entonces hagamos un pequeño recreito, volvemos, hacemos 3 ejercicios y nos vamos. Dale, profe. Ok, profe. Dale. Y 20. Y 20, por favor. Listo. Está bien, profe.